Bien, ¿qué ocurre en relación a las taxonomías y los documentos? En este sentido, vamos a ver que hay una organización jerárquica de las taxonomías. Recuerden que cuando hablamos de taxonomía estamos hablando de aquel documento que nos permitía a nosotros incorporar cada etiqueta que usábamos en el archivito y explicar qué significa. ¿Sí? Entonces comenzamos de lo más básica, que son las taxonomías de registración, donde, por ejemplo, podemos llegar al detalle de usar taxonomía hasta para describir el libro diario, si se quiere, además de los mayores. Pero también hay cuestiones particulares que le son a la empresa, es decir, formas de trabajo, etc. Entonces también se entiende que la taxonomía de empresa, usando la taxonomía básica, puede extender e incorporar sus propios conceptos. Por ejemplo, puede haber una taxonomía específica para Microsoft, para Novartis o para cualquier otra empresa. En forma inmediatamente superior se encuentra lo que son las taxonomías de industria. Es decir, todos los etiquetados, conceptos o aspectos particulares que le son comunes a un sector en particular. Por ejemplo, imagínense que un lenguaje, una forma de comunicar es utilizado por empresas sin fines de lucro, como puede ser un club, otra muy diferente a una entidad financiera y otra absolutamente diferente con una empresa productiva, por ejemplo, que fabrique autos. Entonces, el vocabulario que va a utilizar va a ser diferente porque el dominio de negocio es el que está cambiando. Pero ¿qué ocurre en este caso particular? Que la taxonomía de industria va a utilizar la taxonomía de empresa. Por ejemplo, aquí tendré, si estamos hablando de una automotriz, aquí podemos tener Renault o alguna empresa que fabrique, y a su vez la taxonomía de empresa utiliza la taxonomía básica. Por eso tiene esta organización jerárquica. ¿Y qué ocurre? Que la taxonomía de industria puede ser diferente inclusive dependiendo de la jurisdicción. Una cosa es cómo se describe la información financiera en el sector informático en Argentina y otra en Australia, en Canadá, en Alemania, en Japón. ¿Por qué? Porque hay particularidades que hacen a la industria en el país. Y a su vez, estas taxonomías de jurisdicción se rigen por las taxonomías generales. ¿Qué significa? Que estas taxonomías generales pueden regir o ser tomadas como referencia a nivel global. Estas taxonomías generales son comunes. Entonces, vamos a ver el mismo gráfico desde lo más general a lo más específico, en orden inverso. Tenemos una taxonomía general que cada jurisdicción debe cumplir. Pero a su vez cada jurisdicción puede tener particularidades que las definen y las discriminan. Dada una jurisdicción en particular, por ejemplo Argentina, no Australia, en Argentina podemos tener particularidades diferentes de acuerdo al dominio de negocio, si es entidad financiera, comercial, industrial o sin fin de lucro. Por lo cual, hacemos las adaptaciones pertinentes en nuestra jurisdicción para la industria informática. A su vez, cada empresa, de acuerdo a su tamaño y su particularidad dentro del sector informático, puede hacer su propia taxonomía, explicar conceptos particulares que ella usa para que, utilizando la taxonomía industrial, utilizando la taxonomía de jurisdicción y las taxonomías generales, pueda explicar las particularidades de su empresa. Y finalmente podemos llegar hasta el nivel de cómo expresar dentro de una empresa las formas registrales básicas. Esa es un poco la idea de por qué se ordenan jerárquicamente las taxonomías. Dentro de esta taxonomía, un elemento, cuando se habla de elemento en una taxonomía, va a representar un concepto de negocio. Y la idea de este elemento, no importa, no se asusten con la etiqueta que estamos viendo aquí, sino que esto es simplemente para que vean luego cómo va el archivito que veíamos recién de ejemplo. Cada elemento va a representar un concepto de negocio, pero esto no es teórico. Cuando nosotros decimos que cada elemento representa un concepto de negocio, significa que en el archivo hay un contenido de esta forma que indica particularidades de ese concepto de negocio. El link base o capas expresa las relaciones entre los conceptos de una taxonomía, ¿sí? Por ejemplo, veíamos hace un momento, disponibilidades es un activo, ¿sí? El es una relación e indica pertenencia, ¿sí? En realidad más que una relación debiera ser es parte de, ¿vale? Donde hay una relación de
que integra el activo. Esas relaciones son expresadas en un documento XML a través de lo que se conoce como capas o link base, ¿sí? O layers, como quieran llamarlo. Pero cuando digo que es expresada, significa que hay una fracción del documento de XML adentro que contiene la descripción. ¿Qué tipos de relaciones hay? De etiqueta o label, de referencia o reference, de presentación o presentation, de cálculo o calculation, o de definición o definition. Fíjense en que estas link bases se vinculan a través de los elementos, es decir, entre quiénes son las relaciones que establecen los link base entre elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué permite el link base de etiqueta? Fíjense, hablamos hace un momento de que el contenido de un documento XML era estructurado jerárquicamente, usábamos el diccionario, la taxonomía que permitía establecer los conceptos y relaciones a través de este documento XML para poder comunicarlo a otros países. Ahora, nosotros no podemos suponer que todos los países hablan el mismo idioma. Por ejemplo, ¿cómo le decimos un activo total? ¿Qué es el total del activo? Si, a otro país. Por más que conozcan el número, fíjense, si ustedes ven el total del activo y lo ven con este lenguaje, ni yo ni ustedes, salvo que sepamos alemán, lo vamos a entender. ¿Sí? Si lo vemos en inglés, es posible que más o menos nos defendamos. Pero depende el idioma, lo que hace la etiqueta, el link base de etiqueta, es asociar el número, 50.000 supongamos, y todas las formas posibles de mostrarlo en sus diferentes idiomas. Digo, si de esta forma acá hubiese ES y estuviese total del activo en español, cuando esta misma información se muestra en una empresa en Alemania, se va a mostrar con esta etiqueta. Entonces la conversión, la traducción de la semántica lo hace a través de esta etiqueta. Luego tenemos link base de referencias, que lo que hacen estas estructuras es hacer un llamado de atención a normas o textos legales que fundamentan el cómo se muestra la información. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes muestran un número y ustedes pueden llegar a decir, este número es de acuerdo al método de cálculo tal, tal y tal. Bueno, ese mismo llamado de atención se hace con las link bases de referencia. ¿Sí? Las link bases de presentación se vinculan concretamente a reglas que lo que nos permiten es construir la forma en la cual el informe se desea visualizar. ¿Sí? Si nosotros tenemos que expresar las jerarquías de conceptos, activo, activo corriente, activo no corriente, ¿cómo hago para decirle a la máquina que esto lo quiero organizar de esa forma? Bueno, ese link base de presentación es el que le permite a ustedes decir cómo quieren organizar esos números contenidos dentro. Porque, a ver, no solamente información contable se intercambia a través de XBRL, también se intercambia información de reporte financiero. ¿Sí? Con lo cual, el cómo quiero ver esa información es lo que lo expresa a través del link base de presentación. Ustedes podrían decir, por un lado, va información de un estado contable, perfecto, pero también podrían decir, va información de las últimas cotizaciones de la bolsa de mi empresa. Y es otra cosa totalmente distinta con otra estructura. Esa estructuración es la que le permite describir link base de presentación. Luego tenemos los link base de cálculo, claro. ¿Se acuerdan que hace un momento decíamos, está bueno, es decir, nosotros tenemos el activo, con los link base anteriores le decíamos tenemos tenemos activo corriente, no corriente. Ahora, ¿cómo hago para decirle cuál es el total del activo? Que sume el corriente y el no corriente y después, y así sucesivamente a lo largo de la jerarquía. Para eso es donde entran entran en juego los link base de cálculo, que permiten establecer la relación e incluso la ponderación. Este weight es una ponderación. En el caso de la sumatoria de los subrubros de los activos no hay una ponderación, pero se suman todos lineales, a eso me refiero. Pero incluso también podríamos expresarle eso. Si tuviésemos que sumar todos los componentes de un rubro y en forma ponderada, también se podría indicar cómo hacerlo. Para eso sirven los link base de cálculo. Finalmente, los link base de definición son los que permiten definir diferentes tipos de relaciones entre los distintos elementos. Tenemos caso
general especial, que lo que hace es distinguir conceptos de significados más generales o bien más específicos. Alias, es decir, por ejemplo, ¿cómo expresamos que dos conceptos con distintas palabras en realidad son sinónimos? Bueno, para eso los dos conceptos son vinculados a través de esta etiqueta, esa es alias. ¿Cómo expresamos que un elemento requiere a otro elemento? Para eso utilizamos requires element, es decir, si tengo que calcular algo, fíjense en el ejemplo, dice, si en la contabilidad de una mandataria de obra social se ingresase dinero a cargo de la obra social, deberá ingresarse también el dinero a cargo del afiliado. Claro, porque la boleta total, cuando ustedes van a comprar un remedio, ¿sí? Una parte les cubre la obra social. Supongamos, si el remedio valía 100, la obra social le cubre el 50%, 50 pesos. Ajá. ¿Y quién cubre el resto? El que compra, el afiliado. Bueno, ese valor tiene que ser ingresado. Pero se saca por diferencia. No, 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 no. ¿Por qué? Porque sería una inconsistencia. Supónganse que ustedes lo dejan sin indicar el valor del afiliado y le piden una máquina que interprete quién abonó ese otro 50%. Yo sé que valía 100. 50 paga la obra social y los otros 50, no, se supone que fue el afiliado. No, puede haber sido un coseguro, puede haber sido otra herramienta que abonó ese otro 50%. Entonces, la completitud del cálculo implica que todos los elementos que lo componen deben estar presentes. En criollo básico, indica, si el medicamento valió 100 y 50 me cubre la obra social, el que cubrió los otros 50, no sé quién, pero tiene que estar. ¿Sí? Si no, es una inconsistencia en el documento. Para eso sirve justamente esta etiqueta. Tupla similar es justamente, si bien es similar al alias, se utiliza a nivel de tuplas. Ya a esta altura no tengo que explicarle lo que es una tupla. Recuerden, la tupla es un registro, ¿sí? O una fila en una entidad. Cliente dentro de la entidad clientes. Un cliente dentro de la entidad clientes. A eso le denominamos una tupla. Fíjense en que por eso XBRL exigía tercera forma normal en las bases de datos. No era aleatorio. Y no es aleatorio que nosotros veamos normalización en la materia. Justamente, fíjense en que es el talón de Aquiles XBRL. Si la base de datos no está normalizada, no pueden usar XBRL. ¿Por qué? Porque es una máquina la que tiene que generar la información a partir de la base de datos. Si la base de datos no sigue reglas mínimas de organización de los datos, no va a poder entenderlos. Entonces, en este caso, como decíamos, tiene un rol similar al alias, ¿sí? Pero a nivel de tuplas o registros. Que indica si dos registros dentro de un informe financiero son similares conceptualmente. Fíjense en la palabra que estamos utilizando, similares conceptualmente. Y encima estamos pretendiendo que una máquina lo analice. No son temas menores. Voy a pasar rápido esta sección porque despreocúpense, no les voy a preguntar XBRL ni nada por el estilo. Simplemente son ejemplificaciones a los efectos de que ustedes vean cómo todo esto que hemos venido hablando se materializa en un documento. No es que nosotros le decimos, no, la máquina lo tiene que interpretar. Es decir, a partir de nuestras decisiones nosotros tenemos que indicar explícitamente a una máquina cómo se organizan jerárquicamente los conceptos, cómo se entienden dos sinónimos a nivel de elementos, cómo se entienden dos sinónimos semánticamente a nivel de tuplas, etc. Es decir, que cada decisión que nosotros hacemos en la taxonomía o en las relaciones se materializa en un documento XBRL. No me interesa que sepan XBRL, sí que sepan que cada decisión que toman va a ser una parte de ese archivo. Luego van a ver que existen editores XBRL, etcétera, son herramientas de software que empresas les permiten utilizar ustedes en forma más amigable para que definan los conceptos y los guarden y los puedan reutilizar, pero en definitiva todos esos conceptos se van a materializar en un archivo. ¿Qué ocurre en términos de reporte dentro de XBRL? Tenemos lo que es el contexto, que define la entidad para la cual el hecho de negocio aplica. Esto es, vendí. Ajá, ¿dónde?
¿Cuándo? ¿Para qué? Ese contexto que permite delimitar el concepto de la venta es lo que se denomina contexto en la etiqueta. En otras palabras, todo hecho debe ser asignado a un contexto, claro, porque sería como decir, yo vendí 10.000, ¿cuándo, dónde y en qué moneda? ¿Me explico? Entonces, el contexto en el XBRL les permite a ustedes circunscribir el hecho de negocio para que pueda ser interpretado. Recuerden que el XBRL no solamente le interesa el intercambio, sino que una máquina interprete el contenido, con lo cual es crítico. A partir de esto existe lo que se denomina conjunto de taxonomías descubribles. ¿Por qué? Porque este aspecto es esencial para la extensibilidad. ¿Se acuerdan que hoy decíamos, ¿cómo hago para escribir mi propia extensión? Para expresar una particularidad de cómo se maneja mi empresa y que otros me entiendan. Bueno, lo escribo a través de la taxonomía, pero ¿cómo hace otra empresa para entender mi taxonomía a través de este servicio? Hagan de cuenta, entre comillas, que es una especie de Google en Internet, donde el documento de XBRL con la extensibilidad que ustedes indicaron para su negocio lo pueden encontrar otras empresas y así interpretar el informe financiero que ustedes le enviaron.